Buenas, bienvenidas y bienvenidos. En este video lo que vamos a estar viendo es algunos fundamentos de la programación y concretamente de la computación gráfica enfocados a el uso de P5JS, que es la herramienta con la que vamos a estar trabajando durante el curso. Entonces, primero como acercarnos a algunas bases que tienen que ver con estos conceptos de la computación gráfica y luego ver enseguida los fundamentos de la herramienta. En primer lugar, lo más importante, y teniendo en cuenta lo que veíamos en el video anterior sobre algoritmos y su aplicación en la programación, lo que tenemos que pensar es que la computadora no tiene intuición. Es decir, nada que nosotros no explicitemos va a ser entendido. En este sentido, cada una de las órdenes que pongamos en el programa y cuando empecemos a trabajar en el lenguaje que la herramienta requiere, vamos a necesitar tener bien claro que no podemos dar nada por sentado. Es decir, todos los elementos tienen que ser descritos, de lo contrario, el sistema no los va a entender. No hay intuición que pueda interpretar nuestras intenciones más allá de lo que decimos exactamente. Por otro lado, necesito de una sintaxis correcta. ¿Qué es una sintaxis? Es básicamente la forma en la que yo voy a expresar los comandos y las órdenes que le voy a dar al programa. Es decir, al momento de programar necesito conocer exactamente cuáles son las reglas de la sintaxis, cuáles son como las bases que hacen que el programa entienda lo que yo le estoy diciendo. Es básicamente como hablar con otra persona y establecer cuál es el lenguaje que vamos a usar en el medio. Es decir, necesitamos que las reglas estén claras para que las cosas se puedan interpretar correctamente. En otro punto, una cosa como muy importante a tener en cuenta es el uso del pseudocódigo. ¿Cuál es el pseudocódigo? Es básicamente pensar de qué forma yo quiero expresar la orden que quiero expresar, pero sin preocuparme por la sintaxis, es decir, preocupándome por la lógica de la cosa, la lógica de los pasos, el orden de los pasos, y no necesariamente de qué forma lo tengo que decir y con qué reglas sintácticas tengo que expresarlo. Ahora, en un momento va a quedar un poco más claro. Y por otro lado, el último punto a tener en cuenta es pensar en estas herramientas como herramientas que se van desarrollando en aumento. Es decir, es muy difícil que nosotros podamos como crear un pedacito o una pieza de software más o menos compleja y que lo hagamos de una. Siempre esto va creciendo. Voy resolviendo parte a parte, empezando por lo más fácil y lo voy ampliando. Es imposible pensar y tratar de controlar toda la descripción de un programa de una sola tirada. Es decir, necesito poder ir construyendo de a pedacitos. Eso es lo que nos va a dar una mejor forma de trabajo. Básicamente nos va a dar como la tranquilidad de poder ir haciendo que nuestras cosas, nuestros trabajos vayan creciendo. Entonces, estos son como los puntos a tener en cuenta, los más importantes. Pensemos, un poco retomando lo que decíamos en el video anterior sobre algoritmos, que es como la solución abstracta de las cosas. Luego de eso, nos vamos a encontrar con la sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis? Es decir, son las reglas del lenguaje en el que vamos a expresar ese algoritmo. Entonces, el algoritmo es una resolución abstracta, hay una sintaxis que le establece las reglas. En nuestro caso, nuestras reglas van a estar dadas por JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación diseñado para utilizar en la web. Es un lenguaje muy poderoso. Y sin embargo, por encima de JavaScript, o en este caso por debajo, pero es como una traducción de JavaScript, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que se llama P5. P5JS, como lo describe su .js, es lo que se conoce como una biblioteca o una librería, dependiendo de la traducción que utilicemos, sobre JavaScript. Y lo que hace es permitirnos crear contenidos interactivos, desarrollo de imágenes, trabajar con sonido, trabajar con video, lo que fuese, de una forma amigable, es decir, de una forma pensada para artistas y diseñadores y personas que por ahí se acercan por primera vez el código. Tiene una lógica relativamente simple comparada con la lógica propia de JavaScript, que es un poquito más abstracta. Entonces nos ofrece todas las herramientas para empezar a programar de forma correcta, utilizando y haciendo uso de todos los poderes de JavaScript.
Entonces es una herramienta interesante porque nos habilita poder acceder a un lenguaje tan amplio como JavaScript, sin embargo utilizando una sintaxis un poco más simple y un poco más sencilla de entender. Entonces, antes de avanzar, tenemos que establecer algunas bases. Porque lo que vamos a hacer en este curso siempre es trabajar sobre imágenes. Imágenes que pueden ser, digo, imágenes en su sentido más amplio, ¿no? Pueden ser videos, animaciones, lo que fuese. Pero siempre algo que vamos a ver en la mayoría de los casos. Entonces, para poder entender eso, tenemos que entender cuáles son como los puntos clave de esos dos elementos, que son los puntos clave de la computación gráfica. Y esos son los píxeles y las coordenadas. El píxel, lo que sabemos es que es la unidad mínima de una imagen. Cuando hablamos de una imagen digital, es la unidad mínima. No puede existir nada entre dos píxeles, porque no puedo separar un píxel en dos partes. La unidad mínima con la cual yo voy a construir una imagen siempre es un píxel. Y ese píxel tiene que tener un estado solo. O sea, es decir, no puede estar partido al medio, no puede haber medio píxel, no puede haber cuarto píxel. Es un píxel y al lado otro píxel entero. Son las unidades mínimas con las cuales vamos a trabajar. Y esos píxeles se ubican en el espacio, es decir, en la pantalla, a través de un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas, si pensamos, por ejemplo, es un sistema de coordenadas similar al sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? el que ya conocemos, un eje X, un eje Y. A medida que los valores se desplazan hacia la derecha, el eje de las X aumentan. A medida que los valores se desplazan hacia arriba en el eje de las Y, aumentan. Y así con valores negativos luego de la intersección. Ese es el sistema cartesiano tradicional. Ahora, las coordenadas en P5 y en general en los sistemas de computación gráfica tienen alguna diferencia. ¿Por qué? Porque básicamente no tiene sentido que hayan píxeles en un espacio negativo. Es decir, si yo tengo píxeles que están por fuera del espacio positivo, serían como algo así como píxeles que están por fuera de la pantalla. Entonces no tendría sentido ubicarlos, porque no existen si están por fuera de la pantalla. Entonces, el sistema de coordenadas de P5 está desarrollado de esta forma, como lo vemos acá. El eje de las X se mueve horizontal, el eje de las Y se mueve vertical, como siempre, pero los valores en X aumentan hacia la derecha, los valores en Y aumentan hacia abajo, ubicando el punto 0 en la esquina superior izquierda. Es decir, a partir de ahí, esa es la coordenada 0. Si me desplazo a la derecha, los valores aumentan. Si me desplazo hacia abajo, los valores aumentan. Entonces, pensemos en dibujar un elemento muy simple. Una línea en un espacio. Utilizando ese sistema de coordenadas, pensamos en dibujar una línea en el espacio. ¿Qué es una línea? Básicamente, si lo pensamos, es la unión. Ese es un segmento de recta que une dos puntos en el espacio. Dos puntos ubicados en ese sistema de coordenadas. Entonces, si yo tuviese que dar un pseudocódigo o una instrucción sin pensar en ningún tipo de lenguaje de programación, en cómo dibujar una línea, pensando por ejemplo en un sistema de coordenadas que tenga 100 píxeles por 100 píxeles, podría decir algo como esto, ¿no? Dibujo una línea desde el punto 10 de X, 20 de Y, al punto 50 de X, 20 de Y. Siempre va a ser en ese orden. Siempre vamos a trabajar primero la X y después la Y, porque es el estándar. Esto debería darme como resultado, es decir, es una instrucción que debería dar como resultado una línea. Ahora, así como está expresado, esto no puede ser aplicado en ningún lenguaje de programación. No hay ninguno que lo vaya a entender de esta forma. Lo que debemos hacer es conocer la sintaxis, de nuevo. ¿De qué forma yo puedo expresar esto en P5 para que esa línea se manifieste específicamente, para que aparezca la línea en el espacio? Ahí es donde entra la sintaxis. La sintaxis ya está definida, es decir, la forma en la que yo defino estas funciones, así es como le vamos a llamar, estas acciones, ya están predefinidas, ya existen. Hay una lista de funciones que va a quedar linkeada para que la puedan revisar. Y va a quedar, ahí está la lista completa de todas las funciones que vamos a estar utilizando. Son un montón, nunca hay que pensar en recordarlas de memoria. Simplemente tenemos que saber a dónde ir a buscarlas. Entonces, dijimos, por un lado tenemos el pseudocódigo para dibujar una línea, pero eso lo tenemos que pasar a una sintaxis concreta. Esa sintaxis es esta línea, la primera. Para dibujar una línea
del 10 de x, 20 de y al 50 de x, 20 de y, la sintaxis se expresa como line, paréntesis, 10, 20, 50, 20. Y abajo tenemos expresado un poco cuáles son como los valores a los que corresponde. La x, el valor x del punto 1, el valor y del punto 1, el valor x del punto 2 y el valor y del punto 2. Si quisiéramos ver ese resultado, en P5 se vería algo así. Y ya lo vamos a ver acá mismo. Esto se vería de esta forma. Cuando yo abro el editor me encuentro con esto por primera vez. En un video siguiente vamos a ver algunas de las cosas de este editor, ¿no? Como sus características concretas. Pero en este caso, centrémonos en el ejemplo. Tengo una serie de código que ya está ahí, que no tengo que tocar, porque esto tiene que estar para que el resto de las cosas funcionen y después vamos a ver por qué. En este caso, solo lo que vamos a hacer es intentar agregar una línea para poder visualizarlo. Dijimos que debo escribir line. Line es la palabra, es el comando para dibujar línea. Y lo que tengo que hacer es, básicamente, establecer un punto de coordenada. Es decir, las coordenadas de esos dos puntos, el punto 1 y el punto 2, que van a definir el segmento de recta. En este caso, ¿qué espacio tiene este canvas en el que voy a trabajar? Tiene 400 píxeles de ancho por 400 píxeles de alto. Entonces, puedo calcular, más o menos, que quiero un punto en el 100 de x y en el 100 de y, que es una cosa que va a estar como por acá más o menos, y lo quiero llevar al 300 de x, 300 de y. Y le voy a poner un punto y coma al final que también vamos a ver un poquito más adelante qué significa, pero esto es básicamente la sintaxis concreta. El nombre de la función, es decir, el nombre del comando, los valores que ese comando requiere, siempre entre paréntesis, y luego el punto y coma. El punto y coma lo que hace es decir, hasta acá esta orden, ¿no? Construye la orden concreta. ¿Y qué pasa? Si le doy a ejecutar, aparece una línea. Ahora tengo una línea diagonal construida entre los puntos que marqué. Es decir, estoy dibujando una línea que atraviesa el eje de ese canvas, solo dándole las instrucciones y solo dándole las coordenadas de los dos puntos, el punto de origen y el punto final, el punto 1 y el punto 2, o el punto A y el punto B, como queramos llamarle. Pero básicamente estoy construyendo el primer dibujo en esta herramienta. Así podría seguir. Puedo construir una segunda línea. Vamos a hacer otra. Voy a hacer unos valores levemente diferentes, simplemente para visualizarla. Básicamente estoy haciendo algo que no debería haber hecho. No debería estar acá. A ver. Ahora sí. Estaba por encima exactamente de la otra. Solo la corrí un poquito más abajo. Ahora tengo una segunda línea. Está ubicada en otros puntos. En el 150 de X, que está acá, y en el 200 de Y, que está acá. Aparece. Se desplaza y se dibuja. Esto es el momento inicial. A partir de acá vamos a seguir dibujando, vamos a seguir aprendiendo otros comandos para dibujar cosas, pero esto es como lo principal. De esta forma entendemos cómo dibujamos una línea. Es decir, necesitamos un punto A y un punto B. Con esas coordenadas, la línea va a aparecer sola. Lo que tenemos que hacer ahora es revisar la referencia para ver cuáles son otras formas de dibujar, otras figuras primitivas. Las figuras primitivas le llamamos así a estas líneas, a estos elementos básicos, ¿no? La línea, el punto, el círculo, el rectángulo, ¿no? Como dibujos geométricos básicos, esos son las formas primitivas. Eso va a quedar linkeado, va a estar la referencia para poder ver y revisar. Hasta acá, cerramos con esto. Esto sería como la introducción al P5. En el siguiente video vamos a ver un poquito más sobre la interfaz del editor para poder sentirnos más tranquilos al momento de trabajar con esto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.